Hubo un tiempo en el que BMW no respondía a estudios de mercado, ni a presupuestos, ni tampoco a normativas. Solo respondía a una pregunta en concreto. ¿Y si fuésemos más allá de todo lo establecido? Durante el verano de 1987, mientras el mundo se fascinaba con el primer BMW V12 moderno, un grupo reducido de ingenieros en Múnich comenzó a escribir paralelamente una historia que no estaba en ningún catálogo. Una locura técnica, un experimento sin límite, un motor de 16 cilindros en V, 6 litros y medio y un rugido tan profundo que parecía no tener fondo. Este es un coche que nunca existió oficialmente, no se vendió, no se homologó, no se le permitió siquiera salir de las instalaciones, de los garajes de BMW. Pero sin embargo fue real. Tan real que aún a día de hoy, cuando lo arrancan, técnicamente pone en jaque a la mayoría de los productos de concesionario contemporáneos. Bueno, en realidad tampoco hace falta mucho para eso. Pero bueno, te voy a contar la historia prohibida del BMW 32 V16 Goldfist. Y te aseguro una cosa, que cuando acabe este capítulo nunca volverás a mirar a un Serie 7 de la misma manera. Durante el mes de julio de 1987, BMW había tocado el cielo ya, ¿no? El nuevo 750 iLe32 acababa de irrumpir en el mercado. Teníamos lujo, tecnología y el primer motor V12 alemán desde los años 30, se dice pronto. La prensa lo vendía como una gran obra maestra, y es que lo era, realmente. Pero sin embargo, en el departamento de ingeniería de la marca bávara, nadie estaba celebrando nada, aún. Porque, por ejemplo, en Stuttgart, Mercedes ya estaba desarrollando motores V12 con cilindradas industriales. Y en Japón empezaban a sonar rumores sobre V16 experimentales. BMW, entonces, que se había estado ganando su estatus a pulso durante los últimos años, ahora no podía permitirse quedarse atrás. Y la respuesta sería una operación clandestina que nacería dentro de su filial de innovación avanzada, BMW Technik GmbH. A este proyecto lo llamaron Secret 7. Este título fue una estrategia de comunicación interna para mantener en todo momento la confidencialidad del proyecto, su hermetismo. Esto no iba a ser un vehículo de producción, ni tan siquiera un concept car para un salón del automóvil. Esto era directamente un estudio de viabilidad interno para probar algo que ningún fabricante alemán se había atrevido a llevar a las carreteras. Nada menos que un V16 aspirado con más de 6 litros de cilindrada. Porque mientras los medios alababan el motor comercial M70B50, en un oscuro laboratorio de Múnich, el Dr. Karl-Heinz Lenz, director del tren motriz, ya tenía otras ideas en mente. A él se le sumaron los ingenieros Adolf Fischer y Hans-Peter Wisbach, dos arquitectos invisibles de lo inimaginable. Aquí, incluso Biefred, Bosch y el resto de proveedores cercanos sabían solo lo imprescindible sobre este plan. A nadie más se le permitía registro alguno. Y ese era el verdadero significado del Secret 7, crear lo imposible sin dejar ningún tipo de huella, ni rastro. Y lo que hicieron entonces fue casi primoroso, coger un M70 V12 para adaptarle 4 cilindros más, un total de 16, y así nacía un gigantesco motor de 6.7 litros, sin turbo y sin compromiso alguno. El ensamblaje comienza durante el otoño de 1987. Y en enero del 88 ya rugió por primera vez en el banco de pruebas. Teníamos más de 408 caballos junto a un par motor descomunal y una suavidad mecánica que prácticamente ni el V12 podía igualar. Y mira que ese motor era mantequilla. Pero cuidado, porque no todo eran promesas. Aquí las temperaturas se disparaban. El bloque, como os digo, era colosal y no cabía directamente en el vano motor del Serie 7, que no era pequeño tampoco, precisamente. Así que, en la primavera de 1988, crearon un auténtico Panzer. Un chasis 750i alargado, con refrigeración optimizada, un sistema de escape a medida y un morro tan largo que los ingenieros le pusieron nombre propio. Goldfist, el pez dorado. Ahora, para entrar en más detalles técnicos, es justo decir que este no era un V12 agrandado, sin más, como se suele decir. Era otra cosa. Era el resultado del talento de Múnich obligado a construir un motor fuera de todo molde. Es decir, los 16 cilindros en V estaban dispuestos en un ángulo de 60 grados, con espaciado entre cilindros de 91 milímetros, un diámetro de 84 y una carrera de 75. Los mismos exactamente que en el V12, pero ampliados.
Esta configuración lograba un equilibrio casi perfecto, tanto de fuerzas primarias como de secundarias, ya que cada banco funcionaba como un straight six, un 6 cilindros en línea independiente, y esto lograba vibraciones mínimas sin necesidad de ejes de equilibrado adicionales. Sabemos a lo largo de la historia que los motores de 6 cilindros en línea están considerados como los más equilibrados. Entonces, el bloque y las culatas eran de aluminio silicio para mantener el peso en los 310 kilos. Fijaros que esto es una barbaridad. Daros cuenta que tan solo pesaba 40 kilos más que un 2JZ de Toyota, que lo vimos en el vídeo anterior, pero con 10 cilindros más. Esto es ingeniería magistral en su estado más puro y eficiente. Dos sistemas Bosch DME 3.3 gestionaban el motor como dos unidades de 8 cilindros independientes. Esa dualidad era clave, porque cada DME controlaba su bancada sin pisarse entre sí. Entonces, los 408 caballos eran entregados en la línea de las 5200 revoluciones, y un poco más abajo, en las 3900, se disparaban los 625 Nm de par. Esto no era refinamiento ni elegancia, olvidaros de eso, esto era puro propósito. La mecánica era casi 30 centímetros más larga que el V12 estándar, por lo tanto, imposible de ubicarla en el vano motor del E32, al menos sin resetear el chasis. Y esto nos revela que uno de los retos más singulares de este proyecto fue precisamente el packaging. Con el motor extendiéndose casi un tercio más, los ingenieros tuvieron que reubicar elementos clave del sistema de refrigeración. Así que, para evitar un frontal demasiado sobredimensionado, los radiadores se desplazaron al maletero, y esto implicó diseñar conductos de aire de gran sección, como unas branquias laterales que estaban integradas en la carrocería y que extraían aire fresco de manera eficiente hacia la zona trasera. Después, al final, una tercera rejilla en la parte trasera, al final en la cola, remataba todo el sistema. Y eso además era un detalle único, que se convirtió en la firma más visual y más reconocible del Goldfist. La transmisión no fue automática de serie, como era habitual en este modelo. El prototipo inicial llevaba una caja manual de 6 velocidades tomada directamente del Serie 8 E31, del 850 CSI en concreto. Fue la primera y la única vez que un Serie 7 E32 fue equipado con una transmisión manual, y esto se hizo con el fin de probar la respuesta y el carácter del V16 bajo el control directo del conductor. Entonces reveló un modesto 0 a 100 en 6 segundos y una velocidad punta estimada de 280 km/h. Sé que estas cifras hoy en día pueden ser bastante escuetas, incluso humildes, pero nada despreciables para un sedán de los 80 de casi 2 toneladas. Como os decía, encarar la monstruosidad de este motor V16 no era solo cuestión de potencia, era un desafío titánico para la arquitectura del propio E32, del 750IL. Este sedán, que era ya un icono de refinamiento y de tecnología, en 1987, obviamente era la única opción elegible para alojar el corazón del Goldfist. No había más cabida. Así que el coche base, que era la versión 750 limusina, con 11,4 centímetros extra de distancia entre ejes para un mayor espacio trasero, contaba con un chasis reforzado y con suspensiones rediseñadas para soportar y para guiar un motor de esta envergadura, es decir, muelles y amortiguadores de mayor dureza junto con estabilizadoras más gruesas. En resumen, que el E32 V16 no solo fue una exhibición de músculo bávaro, sino un manifiesto técnico de cómo romper las reglas del espacio y de la ingeniería sin sacrificar la esencia del lujo y el confort, esas características que BMW ya había perfeccionado a lo largo de varias generaciones. El invierno fue testigo de aquel experimento sin precedentes en las instalaciones secretas de BMW. El V16 Goldfist, aún una bestia en su jaula, pasó por un riguroso banco de pruebas que no solo desnudó sus cifras de potencia y de par, sino que desveló sus límites más crudos. En medio de aquel gélido temporal teutón, el motor entregó con precisión sus cifras de potencia y el generoso par. Pero aquel rendimiento tenía un coste imposible de ignorar, una sed insaciable. Con un consumo medio que superaba los 14 litros cada 100 kilómetros en autopista y que escalaba hasta los 24 litros en conducción urbana, el V16 Goldfist era una criatura hambrienta, un descomunal gasto que ningún mercado podía justificar, ninguno. Y además, el coste de producción de cada unidad, pensado como más una obra de arte que como un vehículo, como un motor de serie, rompía cualquier lógica comercial. Se habla de costes superiores al 1.000.000 de marcos alemanes, que al cambio hoy serían unos 500.000 euros, fijaros. BMW tenía claro que el Goldfist no era un producto destinado a las calles, sino una simple demostración. Bueno, simple entre comillas. Un faro técnico que iluminaba hasta dónde podían llegar el talento y el desarrollo de sus ingenieros. Pero aquí no termina todo, porque, con el transcurso del tiempo, un nuevo misterio se manifestó, y hasta hace poco además.
el de una segunda unidad Goldfist que latía con una precisión casi cinematográfica. Fue concebida en torno a 1990 sobre un chasis intermedio entre el E32 y el futuro E38 de aquel entonces, y resurgió silenciosamente tras décadas oculto en la bodega de prototipos de BMW. Esta nueva criatura había adelgazado las branquias y las exhalaciones del primer diseño. Estrenaba un nuevo frontal más limpio, más depurado y una estética que ya apuntaba a los vetustos márgenes del Serie 7 que vendría. Tenía cerca de 5,4 metros de longitud, albergaba un V16 de 6,6 litros, suave y menos brutal que su antecesor. Entregaba en este caso unos contenidos 348 caballos, acoplados ahora a un cambio automático de 5 velocidades. Se especula que aquel segundo intento se erigió como un puente hacia la nueva generación E38, un ejercicio de ingeniería en forma de mule car sofisticado. Nunca llegó a la producción, esto es obvio, por las razones que os he dado. Pero es fascinante imaginar que este sedán secreto pudo haber sido el buque insignia que redibujó el lujo bávaro. Solo, al final, para ser enterrado en silencio hasta su aparición en la tecnoclásica Essen. Fijaros, durante el mes de abril del pasado 2024. O sea, hasta 2024 nadie sabía de la existencia de esta segunda unidad. Pero aquí tenemos un giro de guión importante, porque durante el desarrollo del nuevo Phantom de Rolls-Royce, bajo el paraguas de BMW, se cocinaron en secreto varios prototipos de un brutal V16 atmosférico de 9 litros. Teníamos un monstruo mecánico que no solo se probó, sino que llegó a instalarse en los concepts 100EX y 101EX, llevando estas ideas de exceso a un nivel casi mítico. Pero como tantas veces en la historia de la ingeniería, la lógica venció al delirio. Por motivos de costes, de peso y de coherencia con la imagen de ultralujo, Rolls-Royce optó finalmente por el V12 de 6,7 litros, que todos conocemos. El V16 no conseguía nacer, o sea, volvió a quedar enterrado, pero no olvidado. Años más tarde, Rowan Atkinson, más allá del actor cómico, era un entusiasta absoluto del automóvil y descubrió la existencia de estos motores ocultos. Y entonces hizo lo impensable, contacta directamente con Rolls-Royce y le pidió uno de estos V16 para instalárselo en un Phantom Coupé real para rodar su película Johnny English Reborn. Contra toda lógica corporativa, Rolls-Royce aceptó. Así que se construyó un único vehículo, funcional, que rugía con aquel V16 experimental nacido en los laboratorios de Múnich. Fijaros qué cosa más extraña. Aquel motor secreto, que nunca fue destinado a ver la luz, terminó rugiendo en pantalla gracias al capricho, y la pasión ciertamente, de un amante de los vehículos que no aceptaba un no como respuesta. Bueno, acabo de llegar de las vacaciones, como sabéis, y me apetecía mucho hacer este tipo de vídeo. Es corto pero intenso, pero estas historias que son así tan cortas, como que te dejan con ese sabor de más, ¿no? De que quieres más. Y eso a mí me engancha todavía más a la historia y a la situación en sí. Quiero que me digáis si conocíais este prototipo, quiero que me digáis otros vehículos extraños, raros, prototipos, ocultos, que os gustaría que trajese al canal, como este. Y como siempre, agradeceros todo vuestro apoyo, todo el apoyo al área de miembros, todos vuestros comentarios, vuestros likes. Sigamos rompiendo el algoritmo con este tipo de actuaciones, porque está ayudando muchísimo. Y la semana que viene, pues volvemos a la programación ya habitual, jueves y domingo a las 21:00. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.